Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algunas de las cuestiones que nos quedaban pendientes, vinculadas con las propiedades químicas de alcoholes y de paso la síntesis de éteres y propiedades de fenoles y demás, tiene que ver con la deshidratación de alcoholes. Esta en realidad es una transformación que parcialmente ya hemos tratado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vimos alquenos, justamente planteamos como un posible método de síntesis de un alqueno la deshidratación de un alcohol. Esto en presencia de ácido sulfúrico o ácido ortofosfórico y a una temperatura de unos 180 grados Celsius. Obviamente una reacción también reversible que vimos como una propiedad química de los alquenos de adición de agua para obtener alcoholes. Pero lo cierto es que también los alcoholes en presencia de ácido sulfúrico, pero a una temperatura menor, a unos 120 grados Celsius, conducen a la formación de éteres. Bueno, de eso justamente ahora nos vamos a ocupar, ver justamente cómo es el proceso de formación de éteres y qué particularidades tiene. Voy al mecanismo. Tenemos entonces un alcohol cualquiera en presencia, por ejemplo, de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, un ácido mucho más fuerte que cualquiera de los alcoholes que nos podemos encontrar, y por lo tanto va a ser una típica reacción ácido-base donde se formará una sal, un sulfato ácido de alquilo, sulfato ácido de alquilo, con la eliminación de agua. Tenemos entonces esa especie, el sulfato ácido de alquilo, donde obviamente el oxígeno tiene una alta electronegatividad, por lo tanto es un muy buen aceptor de electrones. Con lo cual se genera una región de alta densidad electrónica y el carbono, que originalmente estaba unido al grupo alcohol, queda como un carbono deficitario de electrones. Si en el medio hay indudablemente mayor cantidad de alcohol, y algo que ya hemos dicho muchas veces, el átomo de oxígeno del alcohol posee pares electrónicos libres, por lo tanto es un buen aceptor de carga positiva o al revés, dador de electrones a regiones deficitarias. ¿Qué tenemos entonces? Por un lado, la formación del sulfato ácido. Y por otro lado, la asociación de ese incipiente carbocatión formado allí al par electrónico, a los pares electrónicos libres del átomo de oxígeno del alcohol. Esta especie catiónica va a evolucionar hacia una forma más estable. Una forma que ya hemos tratado muchas veces consiste, por ejemplo, en eliminar el exceso de carga positiva bajo la forma de un catión. Tenemos entonces la formación del catión hidrógeno y, consecuente, la formación de un enlace carbono-oxígeno, que es justamente el producto final, el éter en cuestión. Obviamente son reacciones competitivas. Fíjense que el ácido sulfúrico, como puse al inicio, no es más que un medio de reacción. Si bien participa promoviendo la formación del sulfato ácido de alquilo en esta etapa, fíjense que finalmente encuentro sulfato ácido más catión hidrógeno, es decir, tengo las especies responsables o que integran el ácido sulfúrico. Obviamente, si utilizamos un solo alcohol, tendremos un éter simétrico, o sea, las dos cadenas carbonadas asociadas al oxígeno, idéntico. Éter etílico o etoxietano, éter metílico, etcétera, etcétera. Vamos a analizar ahora qué pasa si en el medio de reacción hay varios alcoholes.
en términos generales, ¿no? Yo digo, tengo un alcohol cualquiera, otro alcohol cualquiera, en ese medio sulfúrico a unos 120 grados Celsius. Y entonces, claro, vamos a tener por un lado un alcohol simétrico que tenga que ver con la asociación de los grupos alquilo de uno de los alcoholes. Del mismo modo, simétrico con el otro alcohol, pero además un tercer producto que en principio resultará de la asociación, la formación del éter a partir de los dos grupos alquilo. Vamos a poner un ejemplo y discutir algunas cuestiones. Supongamos que tenemos metanol junto a este alcohol terciario, el metil 2-propanol, y entonces, claro, los productos que vamos a obtener acá, en principio, imaginaríamos el que proviene exclusivamente del metanol, el que proviene exclusivamente del otro alcohol, del metil 2-propanol, los dos éteres simétricos, y el tercer producto que contiene la cadena alquílica proveniente del metanol y la cadena alquílica proveniente del metil 2-propanol. La pregunta es, ¿se forman igualmente estos tres éteres? ¿Alguno de ellos en forma predominante? ¿Alguno de ellos prácticamente no se forma? Bueno, y para esto lo que hay que tener en cuenta es que en este proceso de formación del éter, fíjense que aparece en el mecanismo, si lo vuelven a mirar, aparece en principio una reacción de tipo básica del alcohol. Acuérdense del carácter anfótero de los alcoholes, de poder trabajar como ácido y como base. Pero en la segunda etapa, una vez formado el sulfato ácido de alquilo, el alcohol que continúa en la reacción funciona a partir de su carácter ácido. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Por ejemplo, acá tenemos un éter formado a partir de el alcohol más ácido. La primera reacción no está muy favorecida, la formación del sulfato ácido, la segunda sí. En este caso, fíjense que, ¿cuál es el problema? Este alcohol terciario, ya lo hemos analizado, es uno de los más básicos, o sea, de los menos ácidos. Por lo tanto, va a ser un buen formador del sulfato ácido de alquilo, pero, como alcohol, no tiene suficiente carácter ácido como para promover la reacción de este alcohol con el sulfato ácido de alquilo formado. Por lo tanto, este alcohol, este éter, quiero decir, que proviene de la reacción entre dos alcoholes terciarios, en verdad no se forma o se forma en muy pequeña cantidad. Fíjense que el producto realmente más abundante termina siendo el éter mixto. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un alcohol terciario con suficiente basicidad para formar el sulfato ácido de alquilo en la primera etapa, y luego un alcohol, en este caso ni siquiera primario, el metanol, el más ácido de todos. Por lo tanto, la segunda parte de la reacción está fuertemente favorecida, y de allí que cuando pensamos en la formación de éteres mixtos, ¿no?, una cuestión a considerar es ver cuáles van a ser los productos predominantes o cuál va a ser el producto predominante en función justamente del mayor o menor carácter ácido o básico de los alcoholes que participan. ¿Sí? Bueno, esto da para algunas cosas más, pero lo fundamental y lo básico lo hemos planteado.